Ahora sí, documentales, recomendaciones. La primera también es para ir a ver al cine y también es un documental nacional. Me gustó mucho esta historia o estas historias porque acá se juntaron 8 directores para contar 6 historias en un documental que se llama Los Periféricos. Los Periféricos son historias de personas muy importantes para la historia del rock nacional, pero en los márgenes. No son las grandes bandas, no son los... Charlie, Spinetta, Cero, fundadores, no son pioneros del rock, los fundadores, de hecho, son personas que quedaron un poco en el olvido, pero que vienen en este documental a ser recordados. Reparación histórica, diría Una Jopo. especie de reparación histórica de gente que no tiene ganas tampoco de que lo Claro, de ser reivindiquen y reparada. lo pongan en un lugar, sino que simplemente los directores necesitan contar estas historias. Y ahí aparecen, por ejemplo, quizás recuerdan algunos nombres, como por ejemplo una banda punk que se llamó Secuestro. Sí. Es una banda que tocaba el batero de Ataque en Secuestro, por ejemplo. Leo. Pero que era muy interesante porque era una banda de fines de los 80 que se hizo famosa, pero no tanto por su música, sino por las pintadas. Fue una banda muy importante en esa época como por los Me acuerdo por la mensajes. pintada, era masacre palestina, secuestro, catarro vandálico, cadáveres de niños. Eran todas las pintadas que decías, ¿qué es eso? Eran bandas punk. Secuestro duró pocos años, del 86 al 88. Su líder estudiaba medicina en ese momento y hoy es profesor, da una cátedra en la Universidad de Medicina. Con él es el testimonio más importante que se revisa para contar la historia de Secuestro, y también esta historia con Ataque, ¿no? Que son como bandas hermanadas, porque cuando ellos se despidieron le dieron la bienvenida a unos pibitos nuevos llamados Ataque 77 y casi como que les ofrecían su público. El público que estaba de duelo por el cierre de Secuestro tenía una nueva banda. Claro, la banda de Leo ver. de Checo, el Exacto, batero, que fue con batero los ahí. hermanos Pertusi en su Exacto. momento. Y Leo de Checo, Un nene, un pibito de 15 muy años, chiquitito, sí. rompiendo batería, dándole con todo. Pero no es solo la historia de Secuestro, también aparece, por ejemplo, Marcelo Belén, que es un técnico de grabación en un estudio que se llama DDR. Ahí graba Boom Boom Kid, Cadena Perpetua, Acorazado Potemkin, un montón de bandas, y es una forma de trabajar distinta a la que tiene este técnico de grabación. Aparece un periodista, un poeta muy importante, este nombre sí es un poco más conocido, pero también siempre se movió en los márgenes, que es Enrique Sims. Y aparece en una situación muy interesante porque está como leyendo un poema con una banda que él tenía y narrándolo en público, y 8 años después lo vuelven a encontrar Enrique Sims para volver a hacer eso, de leer el poema, y es muy interesante lo que pasa en esos 8 años en el medio para la vida de Enrique Sims. También aparece la historia del Salón Pueyrredón, de cómo se juntaron un grupo de pibitos que vivían en una casa medio tomada de Palermo y terminaron armando algo que ni ellos tenían ganas, y mucho menos lo que es ahora el Salón Pueyrredón. No les interesa, ¿entendés? Como toda esa cuestión, y también forma parte. Ahí está la historia de un guitarrista del oeste muy importante que tocó con Box Day, pero como les digo, todo esto en los márgenes. Me gustó mucho. Los Periféricos se estrena el jueves en el cine. 2 de mayo, sí, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, ahí pueden ver este documental, que después tendrá algún otro estreno, quizás vía digital, pero ahora es en el cine para verla y conocer estas historias.